Bueno, abrimos este segundo bloque y continuando con estas enfermedades del aparato digestivo, nos vamos al otro extremo del aparato digestivo. Y bueno, creo que otra patología frecuente de consulta, Ramiro, sería la llamada colon irritable, ¿no? Y bueno, podríamos comenzar definiendo un poco qué es, qué siente el paciente. Creo que es casi tan frecuente como la consulta acerca de las gastritis. El colon irritable en la literatura actual se lo conoce como síndrome del intestino irritable. En realidad es una patología sumamente común, muy poco peligrosa, tiene prácticamente ninguna trascendencia con respecto a la peligrosidad de los tumores intestinales y demás, pero que tiene síntomas que generan muchas molestias y eso produce problemas de deserción laboral y problemas de una mala calidad de vida bastante frecuentes. En realidad el intestino irritable es una situación en la cual el intestino tiene cambios en la frecuencia y en el modo de moverse para progresar los alimentos y hacer una digestión y una evacuación adecuada, y entonces se asocia generalmente a situaciones en las que en oportunidades el paciente tiene un tránsito demasiado acelerado y genera molestias por ocasionar diarreas y algunos cólicos, y el mismo paciente puede tener situaciones o momentos en los cuales el tránsito al contrario se enlentece demasiado, hay una digestión demasiado lenta y produce problemas de constipación igualmente molestos que hacen que uno tenga una mala calidad de vida, como les decía. El colon irritable responde fundamentalmente, por lo menos las 2/3 partes de los pacientes que sufren síndrome del intestino irritable, se asocia a problemas de el estado de ánimo, se asocia a problemas de depresión o de ansiedad o a situaciones psicosomáticas, situaciones de estrés, pero muchas veces también a situaciones psicosomáticas. El colon irritable, como es un problema de la función motora del intestino, es muy difícil de poder descubrirlo o documentarlo mediante estudios complementarios. Es algo que no se descubre con una endoscopía colónica, que solo se puede sospechar con una radiografía colónica si es que en ese momento el colon estaba con una situación de aceleración, por ejemplo, de las ondas intestinales y demás, pero si no, también se pueden obtener estudios que son totalmente normales y el paciente está padeciendo el síndrome del intestino irritable. Claro, otro síntoma frecuente en realidad, como vos decís, lo más común, lo más típico es alternar episodios de diarrea con episodios de constipación. Pero también vemos los pacientes que por ahí tienen solamente dolor abdominal, ¿sí?, que son estudiados por otras patologías. Entonces, ¿ese es algún tipo de dolor abdominal muy particular? Específico. No es un tipo de dolor abdominal particular. En realidad el dolor abdominal no es el síntoma guión del colon irritable, sino más que nada la alternancia de la diarrea y la constipación y fundamentalmente la distensión abdominal. Muchos pacientes van a la consulta por el simple hecho de que tienen ruidos intestinales y movimientos intestinales que son muy molestos y a veces que son muy audibles. Es alto el número de pacientes que acuden porque dicen: tengo tantos ruidos intestinales que me incomoda estar en una reunión, cuando hay silencio se me escuchan los ruidos intestinales. Eso es algo bastante común. El dolor acompaña a los episodios ya de constipación o de la diarrea, pero no es el síntoma guión. Justamente como son tan, por ahí se comparten con otras cosas, estos síntomas son compartidos con otras situaciones patológicas, la importancia del diagnóstico de colon irritable radica en que tiene un tratamiento, como podríamos decir que el colon irritable es una patología banal porque no es grave, ni empeora, ni lleva a la gravedad al paciente, pero hay que tratar de no subestimar los síntomas, atribuirle siempre síntomas al colon irritable o a que el paciente, como tiene tanta relación con el estado de ánimo y es difícil de diagnosticar, muchas veces
el médico o los familiares pueden tener la tendencia a pensar que es un problema nervioso o que es un problema de exageración de los síntomas por parte del paciente porque tenga interés en alguna otra cosa, nada que ver con la enfermedad. Y uno puede cometer el error de subestimar esos síntomas y dejar pasar una patología de mayor importancia, como son situaciones de colitis específicas que tienen tratamiento específico, o lo más grave o lo más importante, la patología oncológica, o sea, los tumores gastrointestinales, intestinales fundamentalmente. No hay un tipo de dolor específico del colon irritable. Bien, y en cuanto al control de síntomas y el tratamiento que tiene este tipo de enfermedad. Hay algunos. El tratamiento radica en medidas muy generales, como les digo, la alta incidencia del estrés en esto hace que uno tenga que ser, uno como médico tiene que hacer un análisis incluso del estilo de vida de los pacientes y por ahí el perfil de personalidad de un paciente para tratar de ver si encaja en un perfil de un colon irritable o no. Como es tan importante el factor del estrés, siempre hay que hacer hincapié en tratar de revertir esos factores. Incluso es muy común recomendar a los pacientes una consulta psicológica o psiquiátrica para tratar de ayudar en el tratamiento de esta patología. Existen medidas generales porque también tiene que ver la dieta y la forma de alimentación, o sea, el tipo de los alimentos y la forma de alimentación de los pacientes en cuanto al volumen, en cuanto a la periodicidad, los horarios y demás. Y por último, existen medicamentos específicos que ayudan un poco a prevenir más que nada los dolores o la distensión producida por la fermentación intestinal, que son también los que producen los síntomas molestos. Bien, y con respecto a la alimentación, ¿hay alguna alimentación específica? Digamos, vos dijiste, mencionaste la alimentación como algo importante. ¿Qué se puede recomendar? Para toda la patología colónica, lo recomendable, siempre habrán escuchado, es el consumo de fibras, porque tiene mucho que ver con respecto a lo que es el tránsito intestinal. Tanto esto como incluso la patología tumoral del intestino. Mientras mayor aporte de fibra en la dieta existe, es mayor el volumen de la materia fecal, tienen una digestión un poco más fácil. El volumen de materia fecal tiene que ver también con la cantidad de líquido que hay en el contenido intestinal, y todo esto ayuda a que sea mucho más fácil la progresión del contenido intestinal hasta que se efectúa la evacuación. Entonces, fundamentalmente el mayor aporte de fibras en la dieta es algo que ayuda mucho. Bien, entonces yo te escuchaba anteriormente cuando se nombraba el tema de los tumores de colon, ¿no? Digamos, el cáncer en realidad es una palabra que pone muy nerviosa, digamos, a la población, genera mucha ansiedad y muchos temores, ¿no? Y bueno, podríamos hablar un poco entonces de esta patología que, de esta manera puede ser identificada con tiempo, ¿verdad? Sí, los tumores de intestino son una patología ciertamente frecuente. Tienen su mayor frecuencia en personas mayores de los 45 o 50 años. Tienen algunos de los tumores intestinales mucha relación con la herencia, otros no tanto. Existen distintos tipos de tumores. Pero si hablamos de lo más frecuente, digamos, lo más común es que ocurra en personas, como dije, mayores de los 50 años, en una parte, en un sector del intestino, si hablamos de frecuencia, en un sector específico del intestino, y también generan síntomas que muchas veces, la mayoría de las veces, son identificables con relativa facilidad, siempre y cuando, como decía anteriormente, uno no subestime los síntomas atribuyéndoselos a otros problemas, porque también los síntomas de un tumor intestinal, cuando está iniciándose, se pueden confundir con una indigestión, con un colon irritable, con otras patologías. Pero son problemas que tienen solución, pero que tienen solución siempre y cuando uno llegue a un diagnóstico adecuado en un
corto periodo de tiempo. Ramiro, desgraciadamente este es un tema que me parece que va a dar para otro bloque en otro momento. Nosotros te vamos a comprometer porque queremos hablar de la prevención de este tipo de tumores. Entonces, en este momento te queremos agradecer haber venido al programa y te comprometemos entonces para hablar sobre esto en un próximo programa. Con todo gusto. Muchas gracias por estar. Y bueno, ustedes espérennos unos breves minutos que venimos con más Saludable TV.